Vamos a compartir en esta mañana la escritura. Vamos a hablar, el tema del día de hoy se llama Pasos para acercarnos a Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros anhelamos estar cerca de Jesús? Que levante su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren estar cerca del Señor Jesús? Amén. Yo creo que cuando decidimos dejar nuestra vida pasada y acercarnos a Cristo, es lo que más anhela nuestro corazón, estar cada día más y más y más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que abran sus Biblias. Quien trajo su Biblia, traiga sus escrituras allá en el libro de Ruth. Amén. Vamos a leer una historia. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Es una historia de amor. Es una historia maravillosa. Es una historia de una mujer que ya estaba desamparada después de no tener nada, lo tuvo todo, ¿verdad? Amén. Vayan allá al libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 3. Ruth capítulo 3. Está después de Josué, Jueces, y enseguida sigue Ruth. Amén. Es uno de los primeros libros de la Biblia, Ruth. Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y sigue Ruth. Amén. El libro de Ruth. Ruth capítulo 3. Si ya lo tenemos, me acompañan con un amén. Amén. Ruth capítulo 3, voy a leer del verso 1 al verso 6. 3 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor, que Él sea el que habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que Él alimente la sed y el hambre que tenemos de su palabra. Amén. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres el que nos habla a nuestras vidas. Eres tú el que habla a nuestros corazones, Señor. Yo sé, Padre eterno, que tú tienes el control de todas las cosas. Me pongo en tu presencia, Padre celestial. Toca mis labios, bendito Dios, que sea tu palabra la que salga de mi boca, bendito Padre. Que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, bendito Dios. Te pido, Dios bendito, que tú sacies esa sed que tenemos y esa hambre que tenemos de ti, mi Dios. Muchas gracias en esta mañana, y que esta palabra caiga en buena tierra, que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, mi Dios. A ti te damos honra y gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Amén. Amén. La historia, como les decía, la historia del libro de Ruth es una historia en la que dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 1. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Qué historia más triste, ¿verdad?
dice la palabra que hubo hambre en la tierra de Judá. Hubo hambre. Hubo un hombre que tenía a su esposa y 2 hijos y decidió tomar a su esposa, tomar a sus 2 hijos e irse de la tierra de Judá. Prefirió huir del problema, prefirió apartarse. Y dice la palabra que se fue a morar a los campos de Moab, un lugar donde vivían tribus paganas, tribus que no conocían a Dios, o que si lo conocían no adoraban a Dios. Entonces dice la palabra que sus 2 hijos tomaron a 2 moabitas como esposa. El primer error de esta familia fue apartarse de su tierra, apartarse de la tierra de Judá, donde Dios les tenía bendición. Ciertamente hubo hambre en ese momento, pero los que se quedaron en la tierra de Judá, ¿no padecieron esa hambre? Ciertamente la padecieron, ciertamente sufrieron el hambre, mas sin embargo Dios, como vamos a leer más adelante, Dios al pasar del tiempo empezó a bendecir nuevamente a su pueblo. Esto nos enseña hoy en día, hermanos, que tenemos que soportar la prueba. Como hijos de Dios tenemos que soportar las luchas, las pruebas. El momento en que está la tempestad más fuerte, tenemos que soportar en Cristo Jesús. Tenemos que ser fuertes en Cristo Jesús. Pero veamos qué dice la Escritura. Mire, dice: y murieron los 2, hablando de los hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Las 2 nueras, una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Ruth era una mujer extranjera, era una mujer que no conocía a Dios, mas sin embargo a través de Noemí esta mujer empezó a conocer quién era el Dios verdadero. Y lo más interesante de esta escritura, mire, está en el capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios: Ruth despidió a sus 2 nueras porque ya se regresaba a su tierra para recibir la bendición. Pero vea, cuando despidió a Ruth, vea que contestó, versículo 16, capítulo 1, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2, ¿verdad? Vea la unión que había de Ruth con su nuera, ese amor que tenía Ruth hacia su nuera. Y ese era un amor tan grande que llegó a dejar a sus dioses, los dioses paganos, los dioses de Moab, que eran otros dioses, no era nuestro Dios, no era Jehová, Dios de los ejércitos. Dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Mire, Ruth era una mujer moabita, era una mujer pagana, era una mujer ajena al pueblo de Israel. Y cuando Noemí dijo: ¿saben qué, nueras? Yo las dejo, ya no tengo más hijos que darles, yo ya no tengo marido, ya no tengo quien vea por mí, ni mucho menos por ustedes. Es mejor que se queden aquí con su familia, cada una de ustedes, y pues que les vaya bien. Prácticamente las despidió, mas sin embargo Ruth dijo: no, yo me voy contigo, y se fue a la tierra de Israel. Y entonces dice la palabra que llegaron a un lugar, el capítulo 3, lo leemos nuevamente, dice: después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Amén.
Cuando Noemí y Ruth llegaron a la tierra de Israel, dice la palabra de Dios que el trabajo en ese entonces era espigar el campo, era recoger la cebada, era recoger el trigo. Y dice la escritura en el capítulo 2, no lo vamos a leer hoy, que empezaron, Ruth le dijo a Noemí: ¿sabes qué, suegra? Yo necesito trabajar, voy a ir a recoger al campo, permíteme ir a recoger espigas. Noemí le dijo a su nuera: adelante, ve. Y Ruth empezó a trabajar. Y dice la palabra de Dios que Ruth llegó a espigar, a recoger en el campo de uno de los parientes de Noemí, llamado Booz. Este hombre era un pariente cercano del marido de Noemí. Y dice la escritura que este hombre, cuando Ruth llegó a espigar al campo, no se encontraba. Más sin embargo, esta mujer, Ruth, empezó a recoger espigas y le dijo al encargado: ¿sabes qué? Yo necesito recoger espigas, permíteme recoger. Y dice la escritura que le fue permitido recoger las espigas en el campo. Y cuando llegó Booz, preguntó por la muchacha y dijo: ¿quién es esta muchacha que está recogiendo espigas? El encargado le dijo: mira, ella es Ruth, nuera de Noemí, tu pariente. Desde la mañana empezó a trabajar y no ha cesado de sus labores. Yo creo que muchas veces en nuestra posición de trabajadores andamos anhelando el tiempo del break, ¿no? El tiempo del descanso, el tiempo del desayunito, el tiempo del café, el tiempo de salir un rato y descansar de nuestras labores. Pero aquí la escritura habla de Ruth, cómo Ruth empezó a trabajar incansablemente desde la mañana hasta la tarde y seguía en sus labores, y seguía y no se cansaba, porque tenía ese amor hacia su nuera. Ella lo hacía no por su familia, lo hacía por su nuera y por ella. Ella no tenía hijos a los cuales estarle llevando alimento. Ella no tenía esposo con el cual al cual estaba ella apoyando. Más sin embargo, ella lo hacía por amor a su nuera. Trabajaba incansablemente. Pero posteriormente dice la escritura, mire qué dice la escritura en el capítulo 15, versículo 15, capítulo 2, dice: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejen también caer para ella algo de los manojos, y no lo dejaréis, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos, ¿verdad? En el tiempo bíblico de Israel, dice la escritura que había una manera en las cuales era una costumbre que cuando alguien moría, un hombre moría y no dejaba descendencia, se tenía que levantar el hermano del que había muerto para poder levantar descendencia y que no se borrara el nombre del pueblo de Israel. Pero resulta que de Noemí ya no había más familiares que pudieran levantar descendencia a su nuera. Y uno de los parientes cercanos era Booz. Entonces le dijo Noemí a Ruth: ¿sabes qué? Con el que has ido a trabajar hoy es uno de los que nos puede redimir, es un hombre que nos puede dejar descendencia.
Y entonces ya viene la escritura del capítulo 3 que le dijo Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. En aquel entonces, cuando limpiaban la cebada, agarraban, aventaban todo el grano con la paja, y el viento se llevaba la paja y caía únicamente el grano. Y a eso le llamaban ellos aventar la parva de la cebada. Y dice la escritura, ya habían terminado la cosecha y tenían que separar el grano de la paja. Y eso era lo que iban a hacer en ese entonces, aventar la parva de las cebadas. Mire, aquí vemos una parte de la escritura, cómo es que Ruth es una ilustración de lo que hoy es la iglesia de Cristo. Y Boaz es el Redentor, una ilustración de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ruth, una mujer desamparada, que ya no tenía nada, una mujer que no tenía a Jesús, no tenía a Dios, una mujer extranjera, una mujer pagana. Así la iglesia, así nosotros, no teníamos a Cristo, creíamos en otros dioses, teníamos otras culturas, teníamos otras ideas, teníamos diferentes pensamientos, pero anhelábamos quien nos cobijara, anhelábamos quien nos diera su amor, anhelábamos, como dice la escritura, a su Redentor. Y Boaz es una ilustración de nuestro Señor Jesús, que dice la palabra de Dios que el Señor se entregó por la iglesia. El Señor nos amó antes que nosotros le amáramos. El Señor nos dio vida cuando nosotros nos encontrábamos muertos. Y hay en esta porción de la escritura 5 maneras, 5 pasos de cómo podemos nosotros acercarnos al Señor Jesús. Vamos a ver la primera ilustración, el primer paso para acercarnos a Jesús, y está justamente aquí en este consejo que le dio Noemí a su nuera. Aquí lo que estaban preparando Noemí era que Boaz identificara bien a Ruth para que la viera y a la postre pudiera ser su esposo. Mire qué dice aquí la escritura. Vea qué hermoso está aquí la escritura, el consejo que le dio Noemí a su nuera Ruth. Mire, versículo 2, capítulo 3, verso 2 dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y escuche el consejo que le da. Dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. El primer consejo que le dio está en el versículo 3. Le dijo: te lavarás, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a acercar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que acercarnos recién lavados, ¿verdad? Cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que acercarnos limpios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que limpia nuestras vidas? Vamos a la palabra de Dios. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Deja ahí apartadito el libro de Ruth. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Leemos nuevamente esta palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Segunda de Corintios 7:1. El consejo de Ruth hacia Noemí le dijo: lávate. Segunda de Corintios 7:1 dice la Escritura: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea nuevamente el consejo de la Escritura, que tenemos que estar limpios cuando vayamos a acercarnos al Señor. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice la Escritura, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Leemos otra porción de la Escritura, Efesios 5, 25 y 26. Ahora, ¿cómo puede usted y yo ser lavado? Aquí Ruth se tenía que lavar, se tenía que bañar. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a ser lavados? ¿Cómo vamos a limpiarnos? Dice la Escritura, Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, versos 25 y 26, dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Cómo dice? En el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Amén. La palabra, ¿qué nos va a limpiar a nosotros? ¿Cómo vamos a acercarnos lavados hacia nuestro Señor Jesucristo? Limpios por medio de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios es la que va a limpiar nuestras vidas. La palabra de Dios es la que va a limpiar, va a ser el efecto del agua en nuestro cuerpo carnal. El efecto del jabón lo va a hacer la palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. La palabra de Dios es la que nos limpia, así también como la sangre de Jesucristo, como dice su Escritura, es la que nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia. Amén. Vamos a otra porción de la Escritura, Primera de Juan, capítulo 1. También la Escritura, allí en Salmos 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué dice? ¿Con guardar qué? Su palabra. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice? Confesemos nuestros pecados. Amén. Así que uno de los pasos para acercarnos al Señor Jesucristo es acercarnos limpios. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor Jesucristo? Limpios, ¿verdad? Lavados. ¿Lavados por medio de qué? De la palabra de Dios y de la sangre. Amén. De la sangre de Jesucristo.
Quiero leer nuevamente esta escritura, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vea qué dice la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La palabra y la sangre de Jesucristo nos va a hacer limpios. Así como Ruth se acercó limpia a su Redentor, así usted y yo tenemos que acercarnos limpios al Señor Jesucristo. Amén. El segundo consejo que le dio Noemí, vuelva otra vez, por favor, allá al libro de Ruth. Regresamos ahí a Ruth capítulo 3, versículo 3. Le dijo: te lavarás pues y te ungirás. Dice el segundo consejo: te ungirás. El segundo consejo, el segundo paso para acercarnos a nuestro Redentor, al Señor Jesús, es acercarnos fragantemente ungidos. La segunda forma que nos vamos a acercar a Jesús es fragantemente ungidos. Amén. Vamos por favor allá, Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice la escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. ¿Quién nos da la unción, hermanos? ¿Quién nos da la unción a nosotros? ¿No es el Espíritu Santo el que le da la unción a usted y a mí? ¿No es el Espíritu de Dios el que le da la unción? Es precisamente el Espíritu Santo. Vea que dice aquí la escritura. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Amén. Usted y yo tenemos que procurar esa unción de parte del Señor. Usted y yo tenemos que procurar que el Espíritu Santo more en nosotros para que esa unción esté permanente en usted y en mí. Y cuando se acerque el Señor Jesús, llega y diga: qué agradable huele mi hijo, y quiere estar con usted. Que el Espíritu Santo esté en usted y en mí, para que cuando el Señor Jesús vea que usted y yo nos acercamos, sea un olor grato, un olor fragante. Usted y yo, cuando nos arreglamos, cuando nos bañamos, o cuando usted se arregla para su esposo, para su esposa, no compra los mejores perfumes, no compra usted las mejores fragancias, no lleva usted un olor especial porque va a llegar con su amado o con su amada. No llega únicamente bañado, llega también perfumado. Dice la escritura: fragantemente ungido, ¿verdad? Así usted y yo nos tenemos que acercar lavados y ungidos por el Espíritu de Dios. Amén. Regresamos otra vez al libro de Ruth. Dice la escritura: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Amén. Nos vamos a acercar a nuestro Dios adecuadamente vestidos. Nos vamos a acercar a Jesús recién lavados, fragantemente ungidos y adecuadamente
vestidos. Amén. Vamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los quebrantados, a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Dice el verso 3: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Cuando lleguemos a nuestro Dios, vamos a llegar adecuadamente vestidos, no de nuestros trapos físicos, sino lo espiritual. Dice óleo de alegría. Dice aquí la Escritura: manto de alegría dice óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y eso únicamente lo hace el Espíritu de Dios en su vida y en su mente y en su corazón, si usted está en comunión con Él. El Espíritu Santo lo hace en nosotros si nosotros estamos en comunión con Él. Mire, en este caso Ruth era una mujer viuda. Ruth era una mujer que obviamente tenía sus vestimentas de luto, puesto que ella era una mujer viuda. Pero Noemí le recomendó: ¿sabes qué? Cuando vayas con tu Redentor, te vas a cambiar esos vestidos de tristeza, esos vestidos que denotan tu amargura, que denotan todo lo que has perdido, y te vas a vestir de alegría. Yo me imagino que Ruth sacó los mejores vestidos y se vistió de una manera elegante para ser agradable a quien la iba a redimir, para hacerse agradable. Así usted y yo tenemos que acercarnos a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesús, vestidos de forma adecuada, para que cuando nos acerquemos a nuestro Dios, Él diga: mira, mi hijo viene lavado, mi hijo viene fragantemente ungido, y mi hijo y mi hija vienen bien vestidos delante de mí. Amén. Y la otra recomendación, vamos a volver ahí a Ruth. La otra recomendación que le dio Noemí a Ruth, versículo 4: y cuando él se acueste, notarás dónde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Amén. Dice, el otro consejo es acercarnos entregándonos totalmente. Amén. El mejor lugar para estar en el Señor Jesús es a los pies de Él. El mejor lugar para estar en Cristo Jesús es a sus pies, ¿verdad? Hasta hay un canto que compusieron que a sus pies arde mi corazón, ¿verdad? A los pies de Cristo, estando entregados totalmente. En la antigüedad, cuando alguien llegaba, alguien de autoridad, alguien importante, y llegaba otra persona a pedirle algo, a suplicarle o declarar esta persona que se humillaba ante él, iba y se inclinaba a sus pies, se ponía a sus pies
en manera de denotar una entrega total, una entrega verdadera, una entrega en la cual no había nada más que la persona importante y el que se estaba humillando. Así nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo en completa entrega, en completa humillación a los pies del Señor Jesús. Estar usted y yo a los pies de Cristo, recién lavados, fragantemente ungidos. Una entrega total ante el Señor y con nuestros vestidos adecuados. Amén. Y vamos a ver el último consejo que le daba Ruth a Noemí, a Ruth. Dice la Escritura, versículo 5. Y él, versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá todo lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Amén. El otro consejo es, acérquese obedeciendo fielmente. Amén. Que nos acerquemos a nuestro Dios obedeciendo fielmente. Dice aquí, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Amén. No es agradable para nuestro Dios que Él nos diga qué tenemos que hacer y nosotros ser fieles y decir, sí, Señor, heme aquí, yo voy. ¿No espera el Señor Jesús eso de nosotros? ¿No nos demanda eso el Señor a nosotros? ¿No nos demanda obedecer fielmente lo que Él nos diga? Claro que el Señor nos pide. Pero muchas veces el ruido ajeno, el ruido del mundo está haciendo mucho eco en nuestros oídos. Y tenemos más tiempo para todo y dejamos al Señor al final. Tenemos más devoción por lo que vamos a tener alguna consecuencia aquí en la tierra. Me refiero al trabajo. Por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo. En mi trabajo yo no puedo llegar tarde. Tengo que llegar a lo menos unos 20 minutos antes. Y cuando venimos a la casa del Señor, por poner un ejemplo, puedes llegar incluso barrido, incluso llegas hasta tarde. Y eso es por poner un ejemplo muy sencillo. Ahora, la búsqueda del Señor, lo dejamos hasta lo último, hasta el final. Ya tengo sueño y ya quiero leer la Escritura y me quedo con la Escritura ya en la cara porque ya tenía sueño, Señor. Cosas tan simples que tenemos que poner al Señor por delante de todas las cosas. Tenemos que poner al Señor como el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios obedeciendo fielmente en todo lo que Él nos mande, en todo lo que Él nos pida, en todo lo que Él requiera de usted y de mí. Decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, mándame a mí. Sí, Señor, lo que tú digas, obedeciendo fielmente. Vea el consejo que le dio Noemí a su nuera Ruth. Le dijo, ve y vas a hacer lo que Él te diga. Y la respuesta de Ruth le dijo, sí, voy a hacer lo que tú me mandes, ¿verdad? Pero eso es para hoy en día el consejo para la iglesia de Dios, para la iglesia de Cristo. Nosotros como hijos suyos, como pueblos suyos, nos dejó el Señor la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Quizás no vamos a las naciones, quizás no nos vamos lejos, pero sí tenemos un vecino, pero sí tenemos compañeros del trabajo, pero sí tenemos amigos, pero sí tenemos conocidos, familiares. Que no puedo salir, están las rodillas. Que no puedo, con el Señor no podemos tener pretextos, porque el Señor conoce su vida, conoce mi vida, conoce nuestros corazones.
¿verdad? Que estemos siempre constantes, obedeciéndoles fielmente al Señor. Amén. Que son las 5 formas para acercarnos al Señor. Vamos a enumerarlas. Acérquese recién lavado. Acérquese fragantemente ungido. Acérquese bien vestido. Amén. Adecuadamente vestido. Amén. Acérquese entregándose totalmente. Y por último, acérquese obedeciendo fielmente. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir la palabra de Dios, vemos la historia de Ruth, que nos dice la Escritura que al final sí fue redimida. Vos sí se casó con Ruth, pero vea qué dice aquí la Escritura. Vea aquí mismo en el capítulo 3. Bueno, dice la Escritura, después del verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, porque has hecho tu postrera bondad mejor que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después él le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y sosténlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, ¿verdad? Así el Señor Jesucristo hizo con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. El Señor no se detuvo hasta que concluyó lo que Él había prometido a su iglesia. Así el Señor no le importó sufrir los latigazos, no le importó sufrir los clavos, no le importó sufrir la cruz, no le importó sufrir los golpes. El Señor Jesús sabía que iba a pasar el momento difícil, y cuando estaba en el monte de los olivos orándole al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué decía el Señor Jesús? Si es posible que no vaya yo a la cruz y no muera, que no me golpeen, que no me abofeteen, que no me arranquen la barba, que no me hieran el costado, que no me claven. Si es posible, Señor, que no sea. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Como el Señor había mandado. Así pedía el Señor Jesucristo, así era la oración, pero Él se entregó por amor a ti y a mí. Por amor a nosotros se entregó el Señor Jesús.
por amor a nosotros. Aquí la Escritura dice, entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Así el Señor Jesús no descansó y concluyó el asunto y nos regaló a ti y a mí salvación, nos regaló a ti y a mí vida eterna. Él murió por ti, por tus pecados, te lavó, te limpió y te recibió así como estabas. Ahora nosotros tenemos que acercarnos ante el Señor, lavados, ungidos, vestidos, obedientes delante de Él, entregados totalmente ante Él. ¿Quieres tener una relación con Cristo, una relación verdadera y sincera? Sigue estos pasos, y hay más pasos todavía, pero estos son primordiales, esenciales, y es un consejo que nos da la palabra, que nos podamos acercar a nuestro Dios, que nos podamos acercar y retomar lo que Dios quiere en nuestras vidas, lo que Dios necesita de nosotros. El Señor necesita que tú recuerdes ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Sí me puedes ayudar, Pablito, por favor? El Señor necesita de un corazón sediento, un corazón obediente, limpio. Tú y yo tenemos que acercarnos a Él. Él ya hizo su parte, y como dice aquí la Escritura, este hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vemos cómo se concluyó el asunto. Booz reunió a los ancianos y confrontó al hombre que tenía el derecho antes que él de poderse casar con Ruth. Y le dijo a este otro pariente, le dijo: oye, ¿sabes qué? Noemí está vendiendo su propiedad, cómprala si tú quieres. Y aquel hombre, el otro pariente lejano, dijo: sí, la compro. Y Booz le dijo: sí, la vas a comprar, pero una vez que tú la compres, también te tienes que casar con Ruth. Entonces aquel pariente dijo: no, entonces yo no puedo. Y Booz dijo: a ver, ustedes testigos hombres, vean que él no quiere, entonces yo voy a hacer uso de ese derecho. Y dice la Escritura que tenían la costumbre de quitarse un zapato y se lo dio al otro pariente en señal de que él iba a tomar y hacer uso de ese derecho. Y a la postre, Booz se casó con Ruth. Booz tuvo descendencia, y dice la Escritura que se los voy a leer. Dice aquí el versículo 13, Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Vean cómo la obediencia de esta mujer hizo que a la postre naciera uno de los hombres, uno de los ungidos del Señor, que era, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, por la obediencia y el amor de una mujer que le dijo a su nuera: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Que podamos seguir en esta mañana el ejemplo que le dio Noemí a Ruth, que le dijo los 5 consejos, que se acercara a su Redentor. Amén. Así usted y yo tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Y esta es la palabra de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos recibir el consejo y decir: sí, Señor, yo me acerco a ti, yo quiero de ti, yo te necesito a ti. Vamos a ponernos de pie, amén. Vamos a ponernos de pie. Que renovemos
nuestro pacto con el Señor Jesús, que renovemos nuestro compromiso con Cristo, que digamos: sí, Señor, yo quiero acercarme a ti lavado, fragantemente ungido por tu Espíritu, con mis vestidos nuevos, entregándome totalmente y obedeciendo fielmente. Amén. Vamos a pedir eso al Señor y haga compromiso con el Señor. Comprométase con el Señor. Él está aquí, su oído está aquí para escucharlo, para escuchar de sus labios. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, bendito Padre, el que nos buscaste primero y nos amaste primero, no que te hayamos amado nosotros, bendito Dios. Te agradezco, Padre, porque tú hiciste el sacrificio enviando a tu Hijo a morir en la cruz, porque bien pudiste haber enviado una legión de ángeles a rescatarlo de la cruz, pero no lo hiciste por amor a nosotros, bendito Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque no te importó, bendito Cristo, el sufrir en aquella cruz, el sufrir el desgaste, Señor, el estar sufriendo por horas, bendito Dios, colgado de aquel madero, bendito Cristo. Te pido, bendito Dios, que tú nos hagas aceptos en Jesucristo, que tú limpies nuestras vidas, que tú limpies nuestros corazones, que tú limpies, Padre, nuestro interior y nuestro ser, que tú, Padre Santo, nos recibas, bendito Dios, que tú nos laves. Vamos en esta mañana, pídale que Él le lave, que Él le limpie, que Él purifique su alma, que la sangre de Jesucristo ya le limpió, pero que a través de la lectura de la palabra, que usted pueda ser lavado, que usted pueda ser limpio, que usted pueda ser purificado. Vamos, clame al Señor, pídale que Él está aquí para escucharle. Él está aquí para atender la voz de su ruego. El oído del Señor está cerca. Padre Santo, te pedimos, bendito Dios, que tú alimentes nuestras vidas, que tú alimentes nuestros corazones, Señor, que tú purifiques nuestra alma. Padre Santo, límpianos de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, bendito Cristo, si no hemos hecho las cosas como tú quieres, bendito Dios. Si hemos sido negligentes, Padre, te ruego, bendito Cristo, que tú nos laves, que tú nos unjas, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre tu pueblo, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y nos unja, que podamos ser olor grato, olor fragante delante de ti, mi Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés limpiando, que tú estés ungiendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, que nuestro caminar sea un caminar sincero, un caminar íntegro delante de ti, Señor, que podamos levantar manos limpias, manos santas, manos que te sirven, que con gozo, con alegría, Padre Celestial, que tú cambies nuestra vestimenta, Señor, nuestra vestimenta de luto sea desechada y destruida, y que tú nos cubras con manto de alegría, Señor, que tú estés con nosotros, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté morando en nosotros, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Escucha la oración de sus labios, bendito Padre. Te pido, Dios bendito, que tú ministres de manera grande y profunda en nuestras vidas, en sus mentes, Señor, que tú traigas convicción de pecado, bendito Padre, que tú estés lavando, limpiando, purificando, dando, Padre Celestial, de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias. Que seamos esa esposa, que es esa novia que espera por ti, Señor, para que tú vengas por una novia limpia, sin manchas, sin arrugas, bendito Dios. Te pido, Padre Celestial, que tomes y escuche la oración de tu pueblo, Señor. Escucha la petición de cada corazón, Padre. Escucha, bendito Cristo. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gobierna nuestros corazones, Padre Celestial. Nos entregamos a ti, bendito Cristo. Cante con nosotros este canto, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido Gracias. seguir a Cristo. He decidido
el corazón. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. El mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante Y el mundo atrás. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, Aleluya, Padre. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, Yo sigo a Cristo. no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, 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 oh. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, 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 oh. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Cristo. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre eterno. Te honramos, te alabamos y te glorificamos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Demos una ofrenda de palmas a nuestro Dios también. Él es digno, Él es merecedor, Él es nuestro sanador, nuestro libertador.